Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Ya lo ven ustedes, un invitado de lujo el día de hoy, amigos de En Conexión. Con Pagofón se trata de Roberto Gómez Junco, un hombre muy inteligente, un hombre que jugó al fútbol, que es comentarista, que comenta el mismo deporte, pero aparte es escritor y es un tipo cultísimo, aparte un querido amigo. Lalo Camarena, estamos de plácemes el día de hoy, ¿cómo te va? Sí, un gusto siempre. Además, estupenda persona, Roberto. Tuvimos el privilegio de convivir en una Copa del Mundo y un extraordinario. No sé quién es más extraordinario, si el profesional o el amigo, pero en cualquiera de los dos casos ambos son formidables. Así que un gustazo saludar aquí, Jorge, a Roberto Gómez Junco. Oscar Guzmán. ¿Qué pasó, George? Un abrazo para ti, para Lalo, para Javi en la producción, para toda la gente que nos acompaña y, por supuesto, este invitado de lujo que lo recordamos como futbolista brillante, como hombre de los medios de comunicación muy brillante, de esos exfutbolistas que llegan a aportar al periodismo, aunque ya nos estará diciendo si él siente que es un periodista como tal, pero es una aportación absoluta en los medios de comunicación desde hace muchos años, alrededor de lo que más nos gusta, que es el fútbol, George. Pues esa sería la primera pregunta, Oscar, y te la robo. ¿Eres periodista, Roberto, futbolista, escritor? ¿Cómo te presentas, mi querido Roberto Gómez Junco? Bienvenido. Jorge, Lalo, Oscar, se los agradezco en serio, un gusto estar con ustedes, con amigos, con verdaderos profesionales del periodismo. Bueno, yo diría que yo aspiro a hacerlo, ¿no? Me he ido, vamos a decir que formando sobre la marcha. Yo entro en los medios, bueno, cuando dejé de jugar fútbol. El haber jugado fútbol es lo que me permitió o me abrió otros caminos, ¿no? Empiezo en los medios, primero en la prensa escrita, después recibo invitaciones de la televisión cuando tenía 5 años escribiendo en el periódico de acá de Monterrey, donde sigo participando, el Norte, que ahora es parte del grupo Reforma. Y sobre la marcha, bueno, fui disfrutando esto de ser aspirante a periodista deportivo. Después, en ese proceso, estudié comunicación para fortalecer con la teoría lo que es la práctica, que ustedes saben muy bien que en esta actividad, como en otras quizá, pero especialmente en esta, pesa mucho más la práctica que la teoría. Vas aprendiendo sobre la marcha y por lo pronto, insisto, me da mucho gusto estar con ustedes, amigos, pero además profesionales en toda la extensión de la palabra en esto del periodismo deportivo, que creo que no vive muy buenos tiempos, por eso me gusta intercambiar con gente verdaderamente preparada. Lalo, Oscarín, los dejaste estupefactos, mi querido Roberto. Adelante, Oscarito. No, bueno, pues agradecerle a Roberto, por supuesto, un fuerte abrazo. Yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo, con no muy gratos recuerdos, porque yo soy americanista, mi querido Roberto, y hay una semifinal ahí que, bueno, se armó la cámara húngara y te acordarás cuando eliminaron al América, pero por supuesto con un estupendo futbolista. Tenemos muchísimo que platicar, pero ya destacas, fíjate, eres uno de los, seguramente de los futbolistas y exfutbolistas que más han leído, que más han preparado, que le gusta estudiar, y todavía tuviste esa atinada decisión de meterte a estudiar comunicación. O sea, un hombre muy preparado, un hombre culto, vamos a dejarlo en ese término, mi querido Roberto, pero yo te preguntaría, ¿por qué un hombre que sabe tanto de fútbol, que se expresa tan bien y que suele motivar mucho con los mensajes, tu comunicación es estupenda, es muy directa? ¿Tú alguna vez pensaste en convertirte en director técnico después de ser un brillante futbolista, Roberto? Te lo agradezco, Oscar. No, bueno, en primer lugar, aquel partido que mencionas, yo trato de no recordarlo. De hecho, cada vez me acuerdo menos, porque lo que sí me acuerdo es que el año siguiente el América nos gana la única final que han jugado Chivas América. Entonces, eso prefiero tenerlo ahí como que escondido entre los recuerdos. Y me preguntabas... Sí, el hecho de si alguna vez pensaste en convertirte en un director técnico. Director técnico. No, para nada. Creo que es cuestión de vocación, ¿no? Y creo que nunca la tuve, la vocación. Para mí fue, claro que una etapa maravillosa la de futbolista, como 13 años
en primera división, pero al dejar de jugar, cuando ya había entrado en plena decadencia, lo que menos quería era seguir en el ambiente del fútbol, seguir viendo a dirigentes particularmente. Viví en una época, también es cierto, de mucho mayor improvisación, cualquiera dirigía. Ahora, bueno, hay un poco más de requisitos, ahora ya no hay tanta improvisación, aunque sigue habiendo gente no cabalmente preparada en la dirección técnica, ya no digamos entre dirigentes, ¿no? Que ahí sí se ha mejorado, pero sigue habiendo mucho por avanzar. Entonces yo al dejar de jugar lo que quiero es olvidarme del fútbol cancha, me alejo y muy pronto surge la oportunidad de escribir sobre fútbol. Sí me gustaba, claro, el fútbol, pero acá desde afuera como observador, y me gustaba escribir, y se dio esa combinación con las columnas desde enero de 89. Como técnico nunca tuve la vocación, y mis respetos para los que sí la tienen, porque es una labor mucho más complicada de lo que parece. O sea, ser buen técnico, es cierto que también a veces cualquiera dirige, pero no cualquiera dirige bien, porque te topas a un grupo de futbolistas disímbolo, ¿no? Jóvenes que quieren empezar, que quieren escribir su historia, figuras consagradas, mexicanos, extranjeros, jugadores con cierta preparación académica y muchos que apenas acabaron la primaria, gente que se expresa mejor que otra, ya no digamos las maneras de ser de cada uno. Entonces, un grupo tan difícil de manejar, creo que un buen técnico tiene que ser también un buen psicólogo empírico, ¿no? Y entrarle a eso. Bueno, yo todo eso nunca lo tuve porque era lidiar con ello y además con los de arriba, que son los que siempre me han costado mucho más, ¿no? Los dirigentes. Entonces es cuestión de vocación y yo nunca la tuve para nada, para nada. Sí veía yo desde que tenía compañeros que querían dirigir y yo no entendía tanto eso. ¿Por qué quieres dirigir? Pues el fútbol no hay como jugarlo, ¿no? Pero bueno, entiendo que algunos después canalizan esa pasión del juego desde la banca, ¿no? Yo nunca tuve esa vocación, no la tendría de dirigente tampoco, mucho menos. Sería muy difícil insertarme en ese ámbito, ¿no? Como jugador, claro que es un privilegio haber participado, pero también es una dinámica desgastante, difícil, los viajes, las concentraciones, la convivencia, y al dejar de jugar, lo primero que quise fue alejarme de ese fútbol cancha, aunque sea maravilloso, ¿no? Y desde entonces no me ha interesado, no me ha llamado la atención el volver a acercarme. ¿Y por qué, Roberto? ¿Te hicieron algo, algún directivo? ¿Fuiste víctima de alguna cosa? ¿O por qué fútbol cancha no y fútbol para opinar sí? Bueno, yo creo que en mis 13 años que jugué siempre supe defenderme solo, ¿no? Vi lo que ahora sigue viéndose, esa falta de solidaridad, de conciencia de gremio de los futbolistas, ¿no? Eso es increíble que no sepan defenderse en grupo. Yo de los pocos intentos que veía internamente en algún equipo, vamos a ponernos de acuerdo todos para decir que no queremos que se tome esta decisión y no jugamos el próximo sábado. Se entusiasmaban 8 o 9, al día siguiente quedaban 4 y el día del partido a veces llegué yo solo, ¿no? O sea, sí había esa falta de solidaridad, pero en lo individual creo que sí supe defenderme, pero parte de esa defensa radicaba de este equipo ya me voy, en este equipo ya no quiero jugar. Yo por eso brinqué tanto de equipo, yo no soportaba un equipo más de 2 o 3 años, ¿no? No hubo ningún equipo en el que yo permaneciera más de 3 años, eran 2 y te vas a otros 2, o porque tienes problemas con el director técnico, con los dirigentes. Yo creo, claro, también trato de realizar una autocrítica, estaba más inmaduro y no entendía quizá el sacrificio pleno que había que hacer cotidianamente para ganarse un lugar, pero siempre sufrí mucho esa improvisación que yo percibía. Directores técnicos que no sabían ni expresarse y trataban de decirte cómo querían que jugaras y a veces ni siquiera les entendías, o dirigentes todavía más improvisados. Entonces yo sentía que eso estaba mal, que tomaban las decisiones importantes personas que no tenían por qué haber llegado tan alto, y a veces mi única forma de combatir eso era buscar el cambio de equipo. Bueno, ese trato durante 13 años fue para mí desgastante, o sea, el ir constatando esa improvisación. Al salir de ahí, bueno, es que además el fútbol no hay como jugarlo. Sí, yo ahora me puedo entusiasmar viendo un partido por la televisión, pero no tiene nada que ver con lo que yo sentía al jugarlo. Entonces, ese mismo sentimiento
nunca fue cercano, ni siquiera pensando en la posibilidad de ser director técnico. El que es técnico se reduce a un equipo, y claro, con todo el mérito que tiene y la vocación que implica. Pero yo decía, el limitarme a seguir en un solo equipo es perderme muchas otras cosas del fútbol más amplias que como observador me interesan más. Y después, bueno, creo que sobre la marcha fui fortaleciendo ese gusto por el juego desde afuera, ¿no? Ese gusto del fútbol sin ponerme alguna camiseta, aunque entiendo la pasión del que se pone la suya, ¿no? Pero ¿será que yo les fui a los Jabatos a mis 10 años? De los 10 a los 13 en primera división jugaban los Jabatos de Nuevo León, ustedes no habían nacido, pero sí, no, sí me tocó, claro. Etapa, siento que en esa etapa de mis 10 a mis 13 años, del 66 al 69, desahogué por completo mis ímpetus de aficionado y desde entonces disfruto más del juego con cierta frialdad, no más como un observador externo. Oye, Roberto, ¿tuviste algún conflicto con algún directivo, con algún técnico? No. Bueno, no me entendí con muchos a lo largo de mi carrera y tuve, alguna vez los conté y creo que me tocaron 17 técnicos en 13 años, ¿no? Porque hubo etapas con los Tigres, por ejemplo, que en un solo torneo pasaron cuatro directores técnicos, ¿no? Algunas diferencias, algunas discrepancias, pero un problema grave, fuerte, que haya implicado mi retiro del fútbol, no. Sí, pequeños problemas que se acumulaban y que me llevaban a tomar la decisión de dejar al equipo, ¿no? Aunque a veces la decisión no fue mía, ¿verdad? Yo empiezo, por ejemplo, en Atlético Español y a los 2 años me dan las gracias, me dicen, tú búscale donde quieras, estás transferible. Claro, transferible con lo que existía en aquel entonces, que creo que sigue existiendo soterradamente, ¿no? Los derechos son nuestros, la carta la firmaste, yo no me acordaba ni cuándo la había firmado, por lo visto al hacer el primer contrato que estás dispuesto a firmar lo que sea con tal de jugar en primera división, ¿no? Entonces me pasó en Atlético Español cuando empezaba, cuando tal vez sufrí eso que en mayor o menor medida sufren todos los futbolistas, de lograr debutar y sentirte que ya lo lograste todo y sentirte en las nubes y aflojar un poco, ¿no? Después de un buen primer año con Atlético Español, el segundo fue muy malo, deciden ponerme transferible, algo que después agradezco porque ahí mi carrera sí va adquiriendo otro nivel cuando llego a los Tigres, ¿no? Para jugar ahí mi tercer año. Y después con Toluca también decide prescindir de mis servicios cuando yo ya estaba en plena decadencia, ¿no? Cuando empezaba a arrastrar la cobija. Pero en otros casos la decisión era mía, no por un problema fuerte que yo haya tenido, pero sí por una y otra decepción en cuanto al nivel que yo percibía en la gente que dirigía en la cancha y más arriba. Que era muy bajo, quiero pensar por lo que nos estás platicando. En general, sí, aunque tuve extraordinarios técnicos, ¿no? O sea, sí. Tuve a Alberto Guerra, magnífico director técnico con las Chivas, Héctor Hugo Eugui, de los elementos para mí desperdiciados en los últimos tiempos en el fútbol mexicano. O sea, tuve también buenos técnicos. Carlos Miló, que fue todo un personaje en su momento y que ustedes conocieron muy bien. Claro. Es correcto, Roberto. ¿Había corrupción en tu época? ¿Te enteraste tú de algún acto de corrupción en el fútbol, a nivel arbitraje, a nivel cancha, algún tipo de arreglo? ¿O crees que actualmente hay amaños de partidos? ¿Existía en tu época? ¿Supiste de algo? No, de saberlo concretamente no. De algún intento sí, un partido que íbamos a jugar contra el Atlante y un jugador del Atlante que habla con el capitán de los Tigres y le dice, oye, hay algo de lana si ustedes pierden este partido, algo que nos pareció como irrisorio, ¿no? Y que le dijo, bueno, y los árbitros ya sabemos quiénes van a ser de aquí al final, en una época en la que se supone que no sabías quién iba a pitar hasta el día del partido, porque eso ha ido cambiando, ¿no? A veces el martes, el miércoles designan a los árbitros, a veces te enterabas al verlo llegar al aeropuerto o al verlo llegar a los partidos. Entonces, nada más algo cercano a eso. Nada que me constara, pero sí, por supuesto que yo no metería las manos en el fuego por la honestidad en el fútbol, ni la de ahora y menos la de entonces, porque ahora, a pesar de los pesares, hay un escrutinio, hay una revisión obligada por los tiempos que te hace por lo menos ser más cauto, pero claro que no descartaría yo cosas como esas. Oye, Roberto, hablaste de un tema bien interesante, el hecho de ser un aficionado, de divertirte. Yo creo que en nuestro primer contacto, y tendría que ser el más importante,
nosotros no jugamos profesionalmente, pero pues siempre jugamos fútbol, fue la diversión, jugar para divertirnos. Sí. ¿Hoy crees que los futbolistas se divierten? De pronto yo veo a muchos, no quiero generalizar, pero a muchos muy tensos, presionados, a la defensiva, los entrenadores, ni qué decir, los miembros de los medios de comunicación como nosotros, a veces también nos enfrascamos en otros temas y no dejamos circular esta diversión, Roberto, que pues a fin de cuentas es lo más bonito del fútbol. Sí, que no es fácil mantenerla, ¿eh? Y yo ahí también puedo hablar por mi propia experiencia. Claro que disfrutas jugando, pero el proceso para llegar a jugar sí puede ser desgastante. Los entrenamientos, el sacrificio puede ser excesivo. Sabes lo que tienes que sacrificar también fuera de la cancha, ¿entiendes? Que no nada más es las 2 o 3 horas que entrenes, sino el resto del día. O sea, sí implica muchos sacrificios que hay futbolistas que los realizan con gusto, pero que también después puede empezar a costarles. No es fácil, y menos en el fútbol actual, con el nivel de exigencia en la competencia, con tantos intereses atravesados. Es un rasgo, por ejemplo, que yo sigo admirando por hablar de los jugadores cumbre de los últimos tiempos, Messi y Cristiano, porque tú los ves disfrutar en la cancha. Te digo, ¿cómo sigues disfrutando a ese nivel cuando sabes que los reflectores están puestos en ti, que están revisando cada balón que recibes, qué haces con él? ¿Cómo puedes aparentemente seguir divirtiéndote? Porque sí demuestran que siguen divirtiéndose. A los grandes futbolistas así los ves a Salah que se divierte y se sonríe incluso cuando falla una jugada. Veías a Maradona gozando con cada pelota que recibía y en cada partido que jugara, fuera de Copa del Mundo o fuera un amistoso, ¿no? Pero creo que no es fácil para el futbolista de la actualidad, menos que para el de antes, pero siempre ha sido un asunto difícil el de seguir disfrutando del juego como lo disfrutabas como amateur, cuando querías abrirte un espacio, cuando querías llegar ahí a los máximos niveles. No es tan sencillo porque muchos intereses van contaminando también el juego. O sea, ¿cómo voy a disfrutar a tal grado si sé que hay tanta presión sobre mí, si sé que de mí dependen tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, vuelvo a los casos de Messi, de Cristiano, de Salah, increíblemente los ves disfrutando. Como a otros que no lograron tanto, sí vas percibiendo que van dejando de disfrutar del juego. Pero no es algo tan sencillo, ¿sí? O sea, mantener ese sentido lúdico del fútbol, ¿no? Porque te dicen, sí, es un juego, pero es un juego en el que nos estamos jugando mucho. Algunos no saben manejar quizá esa presión. Y los comentaristas, los narradores, los conductores, no a veces nos aferramos en querer ser la diversión cuando tendría que ser intrínseco el hecho de divertirte viendo o disfrutando el fútbol. Sí, bueno, claro, ya mencionaba yo al arranque del programa algo de esto. A mí no me gusta la televisión deportiva en general que se produce actualmente, ¿no? Para nada. Porque si es mucho, ¿cómo le hago para divertir? ¿Cómo le hago para aparentar que me estoy peleando? ¿Cómo genero, fabrico discusiones a veces muy burdas, a veces muy obvias? No importa que ahora diga lo contrario de lo que la semana anterior dije, porque lo que se trata es de enfrentarnos. Sí creo que se ha, en ese sentido, abaratado la polémica, y que nosotros los comentaristas también quizás estamos sujetos a eso que ya mencionaba, ¿no? Hay cada vez más intereses, en el caso de nosotros está la exigencia del rating. Entonces, no, fíjate que hablaste muy bonito y fuiste muy honesto con lo que dijiste ayer, pero para el rating no sirvió nada. Entonces necesitamos que a veces no te lo dicen, obviamente, ustedes lo saben, pero está como que hay valores ahí implícitos en algunos compañeros. Vamos a ser como que nos peleamos, vamos a descalificar al otro para tratar de sustentar lo que decimos, algo que para nada comparto, ¿no? Sí, no es la televisión deportiva que a mí me gusta, y no quiero caer en eso, en lo que caen incluso exfutbolistas, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, no. En el caso del fútbol, yo creo que se juega mejor cada día en México y en todo el mundo. Me encuentro compañeros de mi generación que dicen, no, ¿te acuerdas, Roberto? Lo de nosotros sí era fútbol. Pues sí les digo, ahorita tú y yo no agarraríamos una pelota en la cancha para empezar, ¿verdad? ¿Crees? Tenemos que prepararnos físicamente a otro nivel. O sea, se juega mejor, aunque a veces se vaya perdiendo el lucimiento. Claro, pues hay menos espacios para maniobrar, menos tiempo para reaccionar. Ya no vas a ver las florituras
que antes veías, ahora puedes verlas en los entrenamientos, porque ahora un jugador recibe la pelota y tiene a 3 a un lado. No es, sí, hay menos lucimiento, recibes el balón y no es la paro con el pecho, conduzco, hay imágenes de Pelé, por hablar de un grandioso futbolista en la historia, pero también entiendes que los espacios eran otros. Además, Pelé siendo un atleta adelantado a su época, con todas las enormes virtudes que tenía como futbolista, claro que hacía y deshacía, pero no con la exigencia de ahora en la marca. Claro, Pelé ahorita se ajustaría y sería igualmente la figura que fue, eso lo entiendo, ¿no? Pero sí se ha perdido ese lucimiento porque no hay espacio. Tal vez el fútbol del futuro sí tenga que buscar cómo ampliar los espacios. No sé si cayendo en el simplismo decir vamos a terminar jugando 9 contra 9. No pensaría yo todavía en lo que alguna vez dijo Avalanche, vamos a poner porterías más grandotas para que haya más goles, ¿no? El juego en la cancha sí se va reduciendo. Entonces, si ves partidos, dices, no es que esté mal jugado, entre mejor defiendes y más capaz eres de maniatar al adversario, pues menos. Bueno, y eso mismo sucede quizá con los comentaristas. Yo no quiero caer en eso de que antes, no. Creo que ahora, de hecho, para llegar a ciertos niveles en el comentario deportivo, sí hay que cumplir con una preparación más exigente, más exhaustiva, pero por otro lado, como se han abierto tantos espacios, sigue habiendo mucha improvisación. A mí por ejemplo, no me gusta este exceso de exfutbolistas comentando. Yo creo que hay futbolistas que todo lo que tenían que decir lo dijeron en la cancha, que a mí no me dicen nada más después de lo que me dijeron en la cancha. Prefiero volver a poner un video de ellos que escuchar lo que me digan. Y ahí incluso volvería al ejemplo de Pelé, y Pelé en ese sentido siempre fue muy inteligente o muy pragmático o estuvo muy bien manejado. Él sabía que sus alcances para hablar del juego no eran los de Valdano, entonces se fue por otro camino, ni eran los de director técnico, entonces no incursionó como lo hizo lamentablemente en la mayoría de los casos Diego Armando Maradona, por hablar de otra gran figura, ¿no? Entonces, creo que cada quien tiene que entender hasta entender de roles, y en el medio televisivo, particularmente actual, sí se ha caído en esos excesos. Como fuiste muy bueno jugando, dime cómo ves el juego. Y te das cuenta al segundo comentario que no tiene nada que decirme con respecto al juego en sí mismo. Mejor, ¿sabes qué? Mándame tus videos y de vez en cuando seguimos poniéndolos aquí. Bueno, ese exceso no me gusta. Es inevitable también esa improvisación porque hay que cubrir tantos espacios. Entonces sigue habiendo mucho improvisado con micrófonos importantes o plumas importantes, pero también veo, por supuesto, gente cada vez más preparada. A mí me sorprenden chavos que conocen a todos los equipos europeos. Yo conozco a las figuras de los grandes equipos y ellos conocen a cualquier futbolista que debute en cualquier liga de Europa, por ejemplo. Entonces, chavos cada vez más preparados, cada vez mejor preparados en este sentido también. Entonces, esa es como la contraparte. Yo espero que esos chavos lleguen a hacer una mejor televisión deportiva, pero lamentablemente también son chavos que con todas sus virtudes están creciendo con este ejemplo del abaratamiento de la polémica en la televisión en términos generales. Oye, Roberto, Garrincha podría jugar en esta época, sí. Fernando Bustos podría jugar en esta época, pero Nacho Flores. Sí, claro, pero entrenando diferente, ¿verdad? Exacto, o sea, adaptarse a lo físico, claro. ¿No? Y yo aquí tengo siempre un concepto con mis amigos Oscar y Jorge, que ya erradiquen los que opinan la palabra intensidad en el fútbol como si fuera lo más importante en este deporte, porque los grandes futbolistas son grandes no por intensos, sino por la calidad, Roberto. ¿Qué piensas al respecto? Que en todos los análisis es que la intensidad, y hoy te digo, los partidos de la jornada anterior fueron muy intensos, pero muy malos. Por ejemplo. Bueno, el San Luis América fue muy intenso. Qué malo. Dije, Lalo. Remitirme a un ejemplo reciente, muy intenso. No un gran partido, pero sí muy intenso. No, aquí tendremos tal vez que especificar. O sea, claro que el jugar a tope, el ofrecer físicamente todo lo que tengas debe darse por descontado. O sea, en términos de las individualidades, claro que eso debe darse por hecho. Vas con todo por cada pelota y realizas tu mayor esfuerzo físico. Pero sí creo que a veces hay partidos menos o más intensos en cuanto a lo colectivo. O
sea, yo cuando hablo de intensidad en un juego es cuando veo que todos los jugadores están corriendo bien, no es correr por correr, que todos corren con sentido. Cuando ves que 5 jugadores llegan de inmediato con una pelota y ves el trabajo de recuperación de balón de un equipo y ves que esos mismos 5, ya que la tienen, tratan de dispersarse para abrir la cancha al atacar, ese tipo de intensidad, ¿no? La entrega física permanente, pero siempre bien encauzada. Entonces, eso sí creo que provoca que haya partidos más intensos que otros, o sea, desempeños globales más intensos que los otros. En lo individual, no, yo no hablo de que ha sido muy intenso este futbolista, no, para nada tendría cabida para mí en ese caso, ¿no? Sí puedo decir, su esfuerzo físico es pleno y eso, aunado a sus grandes capacidades técnicas, le permite florecer. Pero sí hay partidos menos intensos en cuanto al ritmo que los dos equipos son capaces de desarrollar en la cancha. Y a veces, bueno, es cierto, Lalo, también repetimos muchas cosas a falta de algo más que decir. Eso. Hay partidos que es que ya lo dije, a mí a veces me dan ganas, ¿qué opinas, Roberto? Y me dan ganas de decir lo mismo que opiné hace rato y vamos a seguir viendo el juego, ¿no? Pero tienes que decir algo, entonces ahora ¿qué inventas, verdad? Y sí, eso de la intensidad, como les falta abrir la cancha o les falta correr más riesgos en lo individual, son ya como que lugares comunes que a veces te salvan cuando no hay algo así más sustancial o más específico que apuntar, ¿no? Sí, entiendo lo que quiere decir Lalo, ¿no? Lo hemos platicado en varios programas. Sí. Lalo, te refieres obviamente al uso excesivo de la palabra intensidad que se ha puesto. Como si fuera lo más importante en el fútbol. No me parece que lo sea, ¿no? Ni individual ni colectivamente. No, mira, hablábamos del San Luis América, fue muy intenso. Sí. Pero también el España-Italia fue muy intenso hace un mes. Sí. Con otro nivel de juego. Esa es la intensidad que a mí me gusta. Están todos corriendo, pero todos manejan bien la pelota, atacan con muchos, defienden con muchos, todos atacan, todos defienden, entonces se da eso, aunque también se corre el riesgo que sucede muchas veces en las altas ligas europeas, de maniatarse recíprocamente, ¿no? Sí están siendo muy intensos, pero siempre es más fácil inhibir el juego del otro que desarrollar el propio, ¿no? Roberto, ¿qué opinas de Gerardo el Tata Martino? A mí me ha gustado en general. Sí siento que vive la etapa más incierta, más floja en su gestión como técnico de la selección. O sea, lo había visto muy bien. Primero hasta el recordatorio con los argentinos, que no eran ni siquiera los argentinos actuales, ¿verdad? Era una Argentina menor a la que estamos viendo ahora y que sin embargo puso a la selección mexicana en aquel amistoso en su verdadera dimensión, cuando los resultados habían sido maravillosos para Martino. Ese fue el primer aviso. Vuelve a darse esa progresión, ¿no? Hay paulatinamente un progreso en el dominio de una forma de jugar, pero desde el verano para acá se cae en un franco retroceso. O sea, no es nada más haber perdido aquellas 2 finales ante los estadounidenses, o lo mal que se vieron media hora entre salvadoreños, o cómo ya empezó a exhibirlos desde la Copa Oro, el magnífico cuadro canadiense, ¿no? Sí hay un retroceso, que yo lo atribuyo más a la falta de compromiso de algunas individualidades. O sea, para mí sigue siendo muy clara la intención colectiva, la intención en el juego que tiene Martino, pero no veo a la mayoría de los jugadores cerca de su nivel óptimo, cerca de su mejor versión, ¿no? Se están recuperando elementos como Jiménez, ahí va Irving Lozano poco a poco, Corona, que sigue sin dar en la selección lo que de él se espera, y salvo 3 o 4 más, rescataría lo de Memo Ochoa, lo de Edson Álvarez, jugadores que sabes que podrían rendir más. Entonces creo que por ahí, por el desempeño individual, puede retomarse el rumbo. Y más allá de eso, me sigue gustando Martino en cuanto a la sensatez, la transparencia con la que se manifiesta en términos generales. ¿O será que lo comparo mucho con el proceso anterior? Sí, prefiero a Gerardo Martino 1000 veces con respecto a lo que vimos con Osorio en el ciclo mundialista anterior. 10,000 veces, yo diría, Roberto, pero tocaste otra vez puntos muy interesantes. Hablaste de improvisación, porque los mexicanos a veces aplaudimos la improvisación. ¿Tú ves cerca un avance sustancial de nuestro fútbol a nivel de selecciones o a nivel de clubes? Porque muchas veces esperamos los resultados rápidos y si no llegan nos desesperamos, aguantamos poco los procesos largos.
con subidas y bajadas, complicados. En la vida misma me parece que festejamos más un gol de último minuto que empate un partido o un knockout. Nos puede hablar Lalo Camarena de un knockout en el último asalto, que aplaudir a un muchacho que estudia, que se prepara, que crece, que sacrifica mucho. ¿Ves pronto un aumento de nivel sustancial en nuestro fútbol? No, porque no tengo por qué verlo. Por un lado, sí creo que la actual es una magnífica generación de futbolistas. Sé que es algo que tiene rato diciéndose también, así se perfilaba la que llegó a Rusia, que creo que fue desperdiciada en muchos sentidos. Esta también la veo como una magnífica generación. O sea, no recuerdo, lo que pasa es que somos muy dados también con la añoranza de decir, ¿te acuerdas cuando jugaban este y este y este? Y juntamos a 6 jugadores porque pensamos en el mejor momento de cada uno. O sea, en la selección no jugaron juntos estando en plenitud, por decir, Hugo Sánchez, Luis García y Carlos Hermosillo. No, son etapas distintas. Cada quien tuvo la suya, unos más destacados que otros, sobre todo a nivel de selección. Yo no recuerdo una selección con 3 atacantes como los que puede presentar el equipo mexicano, como los que actualmente se ostentan como titulares, ¿no? 2 desequilibrantes por los costados, Irving Lozano y Corona, pensando que Corona puede dar mucho más que lo que ha dado con la selección, y Raúl Alonso Jiménez también, que cuando regresa a su mejor nivel, bueno, es garantía de eficiencia, de capacidad goleadora. Bueno, no recuerdo, por hablar nada más del ataque, y si ves en general, bueno, es un plantel muy completo. Es cierto, una magnífica generación de futbolistas, a pesar de esos otros indicios que para mí son inquietantes y que me hacen, que me impiden pensar en un fútbol mexicano que progresará en el corto plazo, ¿no? Cada vez menos producción de futbolistas en México, cada vez menos plazas dispuestas para los futbolistas mexicanos. Esto de la globalización a la que se entró hace algunos años, que yo entiendo que debe ser un camino de ida y vuelta, o sea, bienvenidos los grandes futbolistas a México, pero en México forma también mejores futbolistas para que vayan a jugar en el mundo, ¿no? Está bien que Argentina recibe extranjeros muy bien, pero todos los grandes argentinos están jugando en las grandes ligas, ¿no? España, tú ves que España está saturada ya, la liga española, de futbolistas extranjeros, pero hay muchos españoles brillando en equipos de otros lares. Eso le falta al fútbol mexicano. Si van a venir tantos extranjeros, producir mejores jugadores mexicanos para que estén 6 o 7 del Napoli para arriba, no como están ahora 9 o 10 del Napoli para abajo. Oye, Roberto, ¿estás de acuerdo con los naturalizados en la selección nacional y específicamente el caso Funes Mori? No, de salida nunca he estado de acuerdo con los naturalizados, para nada. A mí se me hace que es falsear la identidad de una selección. De los naturalizados que recuerde y con los que estuve plenamente de acuerdo, me quedo con Antonio Naelson Ciña, porque se forjó profesionalmente en el fútbol mexicano. Él llegó a Saltillo, no sé si a los 18, 19 años, sí, una sucursal del Monterrey. Ahí forjó su brillante carrera como futbolista. Ahí empezó a forjarla. A mí me parece que en Copas del Mundo tienen que ir selecciones con jugadores formados en el respectivo fútbol. Funes Mori no se formó en México, vino como figura. Aunque no brilló en el Mundial Ciña, ¿no? Y el precio fue muy caro. Sí. Llevo a Ciña, pero no llevo a Cuauhtémoc. No, claro, eso no me gustó. Ciña fue el pretexto de la Volpe para no llevar al mejor de todos, que era Cuauhtémoc. Ciña realizando labores similares sin tanta aportación a la ofensiva como Cuauhtémoc Blanco, obviamente, sí, eso es cierto, pero fue un jugador que sirvió en esa selección, anotó su gol en Copa del Mundo, su carrera en general ha sido brillante, más allá de lo que haya dado con selección, dices, bueno, es producto del fútbol mexicano, profesionalmente se formó en México, es elegible, lo será Funes Mori también en términos legales, en términos reglamentarios, pero yo sí establecería a nivel federación lineamientos que impidieran esta proliferación de naturalizados. Después, claro, entras a que cada caso es distinto. Este se naturalizó, como la mayoría de las veces, porque no puede jugar una Copa del Mundo con su selección. Todos sabemos que si a Funes Mori hace 2 años le dicen, te va a llamar la selección, vas a estar en el proceso para el Mundial,
puedes estar con Argentina o con México, elige, sabemos cuál hubiera elegido. Claro. Elige México porque no le queda de otra, entonces a mí ya me parece que eso ya no es tan genuino en términos de la persona, o sea, no es que yo quiera mucho a México, quiero ser mexicano para poder jugar una Copa del Mundo, es distinto. Pero un día me dijo, sí. El ratón Macías, Jorge, un día me dijo, la nacionalidad no es negociable. Claro. No, pero si profesionalmente te formaste acá, lo entiendo, ¿no? Y luego recurren a casos de que ya ves que Camoranesi con Italia y los alemanes, si tú revisas cada caso de los alemanes, de los polacos alemanes que han jugado ahí, son polacos que a los 14 años ya vivían en Alemania, que se hicieron futbolistas en Alemania. Son muy raros los casos de alguna gran selección que recurra a un naturalizado que no se forjó, aunque sea profesionalmente en su propio fútbol, porque entonces te estás haciendo tonto solo, ¿no? Yo siempre pregunto, ok, Funes Mori, si aceptas a Funes Mori, ¿por qué a Doria no? Y si ya está, porque Doria ya levantó la mano, pues claro, con Brasil no voy a ir nunca, con México puedo ir. Bueno, Doria también, o ¿por qué Doria no y Funes Mori sí? Y si entonces sigues viendo casos, yo preguntaría, ¿se les haría lo mismo una selección mexicana con 5 de esos futbolistas o 6 jugando como titulares? ¿No les parece que se están haciendo tontos solos? ¿O le cambiamos el nombre a la Copa del Mundo, o le cambiamos el sentido y lo que juegan son las selecciones de las respectivas ligas, no realmente las selecciones de los países cuyo fútbol es representado con jugadores que ahí se hayan forjado? Ahora, ya que lo convocan y que juegan, no, qué padre Funes Mori, espero que le vaya bien, es un jugadorazo, Funes Mori, tiene con qué, por supuesto, para pelear ahí, para aspirar a ser titular, lo veo en este momento abajo de Raúl Alonso Jiménez, se junta lo de Funes Mori también con lo de Javier Hernández, para mí muy mal manejado. Si hay otros motivos para no convocarlo, pues dilos abiertamente, esa es de las pocas cosas que yo le cuestionaría a Martino, ¿no? Pero entiendo que a veces tiene que conciliar otros intereses. En el caso de Javier Hernández, no lo convoco porque hizo esto, hizo lo otro, o porque arriba me prohibieron convocarlo, perfecto, ya entendemos que está inhabilitado, ¿no? Y después, bueno, casos como el de Henry Martín, algún otro centro delantero, que yo creo que utilizarlo, pues sería respetar más la esencia de lo que es el fútbol en México. Lo de Funes Mori sería falsearlo con todo el derecho que él tenga de jugar en la selección. Yo creo que nacionalizables, si es que existe la palabra y si no estoy inventando. Naturalizables, sí. Si no estoy inventando, es un neologismo, que se me permita esa licencia literaria. Mi querido Roberto, Caviño, yo creo que es el único que viene a la mente. No, porque además se hizo profesionalmente en México. Lo que pasa es que en aquella época no había puesto nadie en la palestra el tema de los naturalizados. Pero claro, pero además Caviño no jugó con la selección brasileña porque no existía lo que ahora existe, la difusión que ahora existe. No sabían lo que estaba haciendo Caviño en México. Acuérdense de aquella gran selección del 82. Aquella selección brasileña, no sé si el mejor medio campo que se haya visto o de los mejores en la historia, si en lugar de Serginho al frente hubiera tenido a Caviño, no los hubieran eliminado los italianos como lo hicieron, ¿no? Claro que hubiera sido un caso muy distinto el de Caviño. Oye, Roberto, pero ¿cómo explicarías que México ha llegado a 4 finales de Copa del Mundo Sub-17, que es una potencia en esa categoría, y uno voltea a ver ahora a los Estados Unidos, Roberto, y ¿por qué nos robaron a Ricardo Pepi? Pues, ¿cuándo rayos iba a debutar en la selección a los 18 años? O Christian Pulisic, que debutó a los 18 años en la selección nacional, o Gio Reyna, que debutó a los 18 años. Eso no pasa ni en la liga, pues menos en la selección nacional, ¿no? Sí, tiene que ver en parte con esto que decía la reducción de plazas, ¿no? Jugadores que fueron campeones a los 17 años y luego llegan a su equipo a ver jugar a los demás, o sea, no tienen la necesaria actividad, o sea, se interrumpe ese proceso. Ahí los ejemplos son muy claros, ¿no? Las 2 generaciones de campeones del mundo, cómo se perdieron, ¿verdad? Unas más que otras, y tiene que ver con los espacios que encuentres en tus propios equipos. El argentino debuta a los 17 años y puede ser figura a los 17 años y tiene cabida en el fútbol argentino, sabiendo que si brilla para los 19 ya está en el fútbol de Europa, ¿no? En México ese proceso es mucho más lento, no hay continuidad, yo creo, en los proyectos.
fuiste campeón, hacemos una fiesta, una cena, y después, ¿qué pasa con Chucho Ramírez como técnico y con sus jugadores? ¿Qué pasa con Raúl Gutiérrez como técnico y con sus jugadores? No pasa nada, nadie le da seguimiento a ese proceso, Chima Ruiz. a ese buen trabajo, ¿sí? Así es. Oye, Roberto, ¿es malinchista el fútbol mexicano? Sí, claro, inevitablemente, porque eso tiene que ver con el nivel de preparación. Yo no comparto eso de que para nada, no le des preferencia al mexicano, no, nomás ponlo a competir en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, Martino, para mí, bienvenido a la selección. Y a Osorio yo lo criticaba, pero no por colombiano, sino por las cosas que inventaba, ¿no? Porque yo sí veía un desperdicio del pero Martino no le está dando la misma oportunidad a Henry Martín que a Funes Mori. Claro, casos específicos, claro, sí, por eso decía que de Martino no me ha gustado lo de Javier Hernández, y tiene que ver ahí, está atravesado el rasgo Funes Mori, es argentino y creo más en él, lo que tú quieras, sí, ahí sí puede estar ese malinchismo atravesado, pero un técnico extranjero me parece perfecto que venga. Ahora, a igualdad de circunstancias, si tienes un técnico mexicano igualmente capaz, bueno, pues pon al mexicano, ahí sí volvemos a lo de la representatividad. Y después, a nivel de jugadores, pues también, bueno, a nivel de equipos, los clubes, me quedo sin técnico y ahora lo primero que hacen, no sé si por abaratar costos también, es voltear a Sudamérica o a veces a España. Ve y búscale, bueno, primero busca en México, si en México ya no hay, y no te estoy hablando de que recicles siempre a los mismos, ¿no? Pero de veras, busca gente en México, busca gente de fuera y después opta por el más capaz, no por el que te apantalló con el tonito argentino, porque eso tiene mucho que ver, entre menos sepas de cualquier cosa, más te va a apantallar el tonito extranjero. Si ustedes y yo no sabemos nada de física nuclear y un mexicano nos explica las cosas, pues luego nos la explica un argentino, nos dice lo mismo, pero tiene un tonito que nos apantalla más, a lo mejor lo contratamos a él. Sí, ese malinchismo ineludible. Tampoco creo yo en el patrioterismo, ¿no? O en el falso nacionalismo. Chauvinismo. Mexicanos y ciérrale la puerta. No. Bienvenidos los grandes técnicos extranjeros que han venido a la selección y a distintos clubes, pero no con el exceso en el que se ha caído, ¿no? Ya que fueran mitad y mitad me parecería más que suficiente, ¿no? Ahora resulta que de 18 hay 15 que no son mexicanos dirigiendo, ¿no? Y en esto tienen mucho que ver los promotores, ¿no? Que son también necesarios, sí, pero se pasan, ¿no, Roberto? Sí, y ahí también el tonito les ayuda, ¿no? Pues sí, claro. A igualdad de promotores, pues el argentino me da un plus porque no le entiendo bien, pero habla muy bonito. O el mexicano como Hurtado, que es muy bueno para hablar y puede pasar por argentino, ¿no? En tu época de futbolista, ¿cómo era el tema de los representantes o de los promotores? ¿Era igual o ha crecido exponencialmente? No, ha crecido completamente, ¿no? En mi generación de futbolistas, bueno, veíamos que Hugo Sánchez tenía un representante. Decíamos que, pues nomás porque es Hugo, ¿verdad? Y porque ya ganó un pichichi, luego 2 y luego 3, hasta llegar a 5, ¿verdad? Pero era algo inusitado. Después se hizo común, el mismo, creo que Luis García utiliza el mismo representante que Hugo, ¿no? Sí. Y después ya en la actualidad, Cuauhtémoc, claro, también, Cuauhtémoc Blanco. Y lo llevó al gobierno, imagínate, nada más. Jugadorazo nuestro gobernador. Lo llevó al gobierno de Morelos, sí, Roberto, qué abominable, ¿no? Eso nada más en México Roberto, es increíble, pero sí, ya es común, ya cualquier jugador, ni siquiera de los alcances de Cuauhtémoc o de Luis García o de Hugo Sánchez, ya cualquiera, pues sí tiene su representante y le sirve en muchos sentidos, ¿no? En mi época no existía esa figura en ese nivel para nada. Estamos platicando con un hombre de ideas y de ideas muy claras. ¿Qué opinas de nuestro país que elige de manera popular y mayoritaria a un exfutbolista que a duras penas sabe hablar como gobernador de un estado tan complicado como Morelos? ¿Qué nos dice eso como país, Roberto? Nos confirma lo que es nuestro bajo nivel educativo, la improvisación que se da en el fútbol, pero se da en todos los niveles. Tradicionalmente en México tú podías pasar de secretario de Economía a secretario de Agricultura, no sabías nada de finanzas y tampoco, como decía el gran Germán Dehesa, no has visto en persona una vaca, pero ya eres secretario de Agricultura y Ganadería. Y Ganadería, ¿no? La improvisación que también ha permitido en muchos casos, y ahí me remito más a casos anteriores,
que cualquiera llegara a la presidencia, ¿no? Y lo de Cuauhtémoc, claro que es una confirmación, ¿no? De lo que importa es la popularidad. Ya hablábamos de la confusión de los roles de grandes futbolistas que para mí no tienen nada que hacer con un micrófono en la mano para hablar de fútbol. Bueno, ya no digamos grandes futbolistas que no tienen nada que hacer en el ámbito político. Y Cuauhtémoc no se perfila como candidato a la presidencia porque no lo ha hecho nada bien en Morelos y está muy cuestionado. Si no, lo tendríamos ahí en la palestra como candidato. Ahora, también en beneficio suyo hay que decir que esa improvisación se da no nada más con figuras que utilizas para que voten por ellas. Hay muchos disque políticos de carrera completamente improvisados. Tú ves en la Cámara de Diputados, tú ves a diputados que tienen 20 años en la política y que tampoco son capaces de hilar 3 o 4 frases, ¿no? Tiene que ver con la improvisación, con el bajo nivel educativo que para mí está atravesado en todos los grandes problemas de nuestro país. Se abaratan algunas posiciones y algunos puestos. Por ejemplo, la improvisación en el fútbol. Ahora vemos al joven Marcelo Michel Leaño, que entró como un enlace, me parece que de jugadores jóvenes al primer equipo, luego fue como director de fútbol, pero ahora es el director técnico interino y se ve que eso es lo suyo, como que se metió disfrazado de oveja en el rebaño. Esa improvisación es constante hasta el equipo más mexicano, Roberto. Bueno, fíjate, eso yo no lo veo tan improvisado. A mí no me gusta tampoco que de un puesto de directivo o estoy para formar fuerzas básicas, vengo y dirijo. Se da en circunstancias apremiantes, el caso de Lilini, por ejemplo, que es un magnífico ejemplo, un gran entrenador en fuerzas básicas que después realizó un papel sobresaliente como técnico, entrándole un momento de urgencia, ¿no? No es lo idóneo, pero ahí Lilini, pues hizo lo que le correspondía y le salvó la plana ahí al equipo de los Pumas en su momento, ahora ya batallando, claro, con un plantel cada vez más mermado. Bueno, no me gusta que de esas posiciones vengas a dirigir, más que en cuestiones de emergencia, pero en lo que no veo tan improvisado a Leaño es en su formación. Sí creo que es un chavo bien formado, que ve bien el fútbol, que sabe expresarse. Si yo lamenté tanto tiempo y sigo lamentando los problemas para comunicarse de los directores técnicos, de los dirigentes, ya no digamos de comentaristas, ahí se me hace más grave, pues te dedicas a eso, ¿verdad? Porque el director técnico puede decir, yo con que me entiendan mis jugadores la libro, ¿no? Aunque creo que a cualquier nivel y en cualquier rol que desempeñes es esencial saber comunicarte, es esencial que un doctor se comunique muy bien con las enfermeras o con los demás doctores o con los pacientes para que el proceso de curación marche adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que Leaño en ese sentido no es tan improvisado, es un cuate preparado, que ve bien el fútbol, que se expresa muy bien, que tiene conceptos claros, claro, no con la autoridad moral, vamos a decir, que te da el haber jugado a ciertos niveles. Entonces, en ese sentido no me parece tan improvisado, pero sí en el otro, ¿no? De decir, de aquí mismo, de la gente que yo tenía trabajando en otras cosas, te lo pongo a dirigir, porque además, ya tomar una decisión como la de Vucetich, que claro, Vucetich, siendo su capacidad incuestionable, tal vez no había rendido con las Chivas los frutos que se pretendían, aunque sus números no eran tan malos, ¿no? Pero para prescindir de una figura de ese tamaño, yo hubiera pensado que al momento de tomar esa decisión es porque ya tienes en mente a una figura de tamaño similar, lo que aparentemente no sucedió. Oye, Roberto, y palabras como... Perdón, sí, adelante, Jorge. Palabras como jugadorazo. Es que le quería preguntar de Chivas, es que Vucetich empató demasiado. Tuvo más empates que triunfos. No, y ahí es donde da, ¿no? Sí. Yo lo tengo registrado, Roberto, sabes que me gusta mucho avalar el comentario, el juicio en la estadística, y yo no tengo dudas, estas son las peores Chivas de la historia. 7 torneos, una liguilla, y ahora ampliada a 12, a la que no pudieron calificar el semestre anterior. Tú jugaste ahí. ¿Estarías de acuerdo que son las peores Chivas de la historia? Y me tocó ver a la del Willy Gómez y a la post del campeonísimo, que estuvo a punto de descender. No, pero el Willy Gómez, Javier Valdivia y los cuates Calderón y todavía Sabás Ponce al final, hablas de una de las mejores ediciones de Chivas, tal vez la segunda gran edición de Chivas, porque la primera, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Y creo que nada más yo la vi y sin entenderle todavía, ¿no? La de finales de los 50 y principios de los 60.
No sé si las peores, Lalo, porque recuerdo por ahí una etapa, no sé si era con Salvador Martínez Garza, no quiero equivocarme. No, tan peor. No, De unas estuvieron Chivas. peor en los 70s, del 71 al Ah, 76, esa cuando década viene de fue, bajada esta generación del Willy, Valdivia y a compañía. eso me refería, ¿no? Que Sí, contrataron, me acuerdo, a Paco Avilán, ya de salida, al sí, Diablo Peralta, ya de salida, o sea, sí. contrataban, dicho con todo el respeto del mundo, cartuchos quemados porque pues, no había dinero en el Club Deportivo Guadalajara, pero pues, en inversión no es Sí, lo que no, ahora. claro. Entonces creo que sí es la peor época de Chivas, de Sí, todos los tiempos. por lo menos lo que sí creo es tan prolongada, ¿no? Se habla de tantos torneos sin meterte a la liguilla, siquiera con la puerta increíblemente cada vez más amplia, con el sistema de competencia sui generis, ¿verdad? Peculiar que prevalece en el fútbol mexicano. Y las Chivas corren ese riesgo actualmente, ¿eh? Con todo el respeto que merece Almeida como por ser el último gran triunfador en la dirección técnica, pero esos torneos a los que te refieres incluyen Almeida, incluyen la parte final de Almeida, muy pobre, Sí, muy floja. O sea, yo no veo a Almeida como el salvador, el garantizado salvador de estas Chivas para nada. Ahí tienen que ser muy cautelosos al tomar la decisión que ya estén tomando. Te iba yo a preguntar, Roberto, ¿qué opinas de este joven Leaño, que no tengo nada contra él? Me parece que sí, está muy verde todavía para sentarse en un banquillo tan caliente, ¿no? Como lo es el del Guadalajara. Después de su primer partido, me parece que fue el clásico contra el América, dijo palabras como jugadorazos, juegazo. Sí, Eso no confunde a la gente, pues al sí, aficionado de a pie. sí, claro que lo confunde, pero es un mensaje interno, ¿no? Yo lo No, entiendo pero porque nos lo sí, dijo a lo todo el hizo mundo. externo. no, ya lo sé, pero es que muchas veces los técnicos, cuando declaran públicamente, lo que quieren es fortalecer el ánimo de sus propios futbolistas. En ese sentido lo entiendo. Sí, claro que abaratas, y estoy lleno de jugadorazos, pues sí lo abaratas, porque de tus jugadorazos ninguno es titular en la selección mexicana, ¿no? Lo más cercano al jugadorazo que tienes, bueno, que sí lo es, Alexis Vega, ni siquiera se puede considerar en este momento titular en la selección. Entonces, sí tienes que, en el análisis interno, decir, bueno, si las Chivas compiten con puros mexicanos y esa mexicanidad yo la defendería a ultranza porque es un rasgo que te distingue en México y en el mundo, ¿verdad? Hay pocos equipos que defiendan a tal grado ese rasgo, eso me gusta sin caer en falsos nacionalismos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero sí te da una identidad que harías muy mal en vulnerar. En aras del espectáculo ya las Chivas contratan a 4 jugadores argentinos o a 2 argentinos y 2 brasileños. Habría un impacto mediático en el corto plazo, pero vulnerarías lamentablemente la historia de este equipo. Bueno, síguele con los mexicanos, pero es cierto que eso te limita el campo de acción, aunque no debas decirlo como técnico, como tal vez no debió decirlo Vucetich en su momento, pero el caso es que sí te limita. ¿Qué ha hecho históricamente el Guadalajara para contrarrestar eso? Claro, nunca en condiciones tan adversas como las actuales, porque los extranjeros han proliferado, porque compites cada vez contra un mercado más amplio, porque las plazas de extranjeros se han abierto. Pero ¿qué ha hecho históricamente? Producir mejores futbolistas. Perfecto. Tú, América, por ser el ejemplo opuesto, abres la cartera y traes a los grandes jugadores sudamericanos. Yo formo a los mejores mexicanos. Y entonces en selección mexicana veías a 4 Chivas titulares, lo que no estás viendo ahora. Entonces, algo hay que modificar en ese sentido para, con los mexicanos que tengas, por lo menos tener a los mejores mexicanos, lo que no sucede actualmente. Yo creo que la última gran inversión de Chivas fue mucha en cantidad y escasa en calidad. Yo esa misma lana la hubiera utilizado en lugar de con 8, con 3 jugadores de mayor nivel. ¿En algún momento Tigres y Rayados van a ser considerados equipos grandes en México? Regionalmente son considerados grandes incluso cuando ni clasificaban desde hace 30 años, porque en Monterrey la gente entiende el fútbol nada más a través de Tigres y Rayados y la enorme rivalidad que existe, ¿no? Pero creo que ese sentido regional, por más que sigan ganando cosas, por más que sigan siendo protagonistas como lo han sido, bueno, en este siglo ya en un nivel muy distinto a lo que sucedía antes. Yo criticaba mucho a Tigres y Monterrey cada vez que jugaban un clásico desde hace 30 años, porque decía, cada vez que llegan al clásico es para dirimir cuál es el menos malo de los dos.
equipos que navegaban en la mediocridad. Hablando de malas rachas, bueno, los primeros 10 torneos cortos, pueden revisar el dato, pero los primeros 10 torneos cortos, en ninguna liguilla estuvo ni Monterrey ni Tigres. Imagínense, algo que ahora es impensable, ¿no? Se convirtieron en protagonistas, la pelea la entablaron ya arriba, ahora sí se enfrentan para ver cuál es mejor, ya se enfrentaron a una final de liga, ya se enfrentaron a una final de CONCACAF, y eso claro que les da, inevitablemente provoca cierto ruido a nivel nacional, pero por cuestiones geográficas no creo que lleguen a ser considerados al nivel de América o de Chivas en cuanto a popularidad, en cuanto a alcances. No sé si ganando 3 veces los títulos que han ganado, o sea, cuando hablemos de que Tigres y Monterrey son los que más títulos tienen, pues ahí sí, inevitablemente dirán, ahí están los grandes, ¿no? Como en Italia, pues nunca ha sido el grande el de la capital, ¿verdad? Porque ahí está el Milan que gana más cosas, o como en Inglaterra, mucho tiempo los equipos londinenses no existieron y siguen sin estar entre los fuertes, ¿no? Pero ahora el City y todos esos ya son considerados equipos, no sé si grandes para los ingleses, pero... El City y el United tradicionalmente, y Liverpool. Y mucho tiempo no existían el Chelsea, el Arsenal, y después, bueno, se meten más o menos a la pelea, ¿no? O sea, esto por remitirme a cuestiones geográficas, lo que no creo que en Inglaterra, como sí lo es, por ejemplo, en España, sabes que son Madrid, Barcelona, Valencia, no sé, como ciudades, ¿no? Claro. En Monterrey, en México, quizá la diferencia es más clara, son la gran Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, como las grandes metrópolis, con todo lo que eso implica, la cantidad de seguidores que tengas. Monterrey y Tigres, por más arraigo que tengan regionalmente, pues su límite de seguidores está ahí, está en los 3 o 4 millones de seguidores. En el caso de Chivas y América, está en los 20 o 25, ¿no? Eso ya te da otra dimensión como equipo en cuanto a grandeza, que entiendo que es un término relativo y no tan sencillo de ser medido, ¿no? Oye, Roberto, ¿eres partidario de algún equipo? ¿Roberto Gómez Junco es fan de algún equipo de fútbol? No, sinceramente no. ¿Cómo? A mí me encanta el Barça de los últimos tiempos, me encantó el Barça de Guardiola. Pero de México, Roberto. No, como ya les dije, disfruto el buen juego. Me encantó el Toluca de Cardoso, me encantó el América de Carlos Reynoso. Esas Chivas, ahí sí de joven, a otro nivel, me entusiasmaban esas Chivas del Willy Gómez, Javier Valdivia, los cuates Calderón. Y quizá tenga que ver con lo que ya mencioné más o menos al principio. Yo cuando tenía 10 años, me toca que ascienden en el 66 los Jabatos de Nuevo León. Ahí se da por primera vez un clásico regiomontano que fue algo inusitado, increíble. Se jugaba todo en el Estadio Tecnológico, no existía el Universitario. Esos clásicos Jabatos, Monterrey en el Tecnológico, hay uno que Jabatos, creo que fue el primero que se juega, que lo ganan 4-2. Los Jabatos recién ascendidos el primer año quedan en 5º lugar de la tabla general, un mérito tremendo, no existían las liguillas, pero luego vienen de bajada y el tercer año descienden. Sí. Algunos habrán escuchado de aquel tercer partido contra el Oro, en cancha central, ¿no? Un gol de Brambila, extremo izquierdo, en el último minuto. Bernardino Brambila, y descienden los Jabatos. Para mí, ahí yo tengo 13 años, es un golpe tremendo. No me acuerdo si lloré en aquel entonces. Ahorita, en este momento, a mí, y respeto lo de cada quien, y sé que sigue existiendo eso, pero a mí me parecería ridículo llorar al final de un partido. Me puede emocionar un juego, pero llorar porque perdió tal equipo, sí, yo sentiría como que, oye, algo de los valores en tu vida están como trastocados, porque hay cosas más importantes que el fútbol, ¿no? Pero tal vez tuve ese desahogo en su momento y ahí quedaron todos mis afanes y mis ímpetus como seguidor acérrimo de un equipo, ¿no? Con aquellos Jabatos. Ahí llegó a jugar Héctor Hernández, jugó Carlos Alberto Echeverri, estaba el Maracas Banda, Luis López, Álvarez Crespo, Alatorre, jugó, creo que el Tubo Gómez llegó una temporada y también el Tigre Sepúlveda, ya para de salida. Unos Jabatos que crearon todo un fenómeno en el fútbol de Monterrey, que eso revive después, no sé, 4 años después, cuando los Tigres ascienden y desde entonces se ha ido acrecentando esa rivalidad y es un fenómeno también muy especial. Ustedes lo viven de lejos, pero a mí, por ejemplo, el descenso de los Tigres, yo dije, no, un descenso, ya dedícate a otra cosa y esto va a ser, bueno, regresan al año, manteniendo el plantel, dirigidos por Alberto Guerra, con estadios llenos,
ganan los 2 torneos de la división de ascenso para regresar, y regresan con mucho más gente que la que tenían. O sea, el fenómeno de la rivalidad Tigres-Monterrey adquirió su máxima dimensión o se puso en el apogeo en el que se ha mantenido desde el regreso de los Tigres en el 97, sí, increíblemente. Para ir cerrando, Roberto, y agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado el día de hoy, y alejándonos un poco de lo mundano del fútbol, ¿de dónde viene la vena literaria? Y platícanos, por favor, acerca de los libros que has publicado. Bueno, sí, no sé si vena literaria, si llega tanto, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado escribir. La escritura, como muchas otras cosas, creo que nada más mejora con la práctica, y escribes mejor en la medida en que más lees. A mí ya no me alcanzó esta reencarnación, a ver si en las siguientes para de veras considerarme escritor, pero pues sí me doy cuenta que conforme más escribo, voy corrigiendo algunos errores. Leer siempre me gustó mucho, y creo que ahí se fue sembrando esa semilla, ¿no? Y la lectura, que al principio, sobre todo en mis inicios como futbolista, era más un refugio, ¿no? Yo tenía que leer para soportar esto de las concentraciones, de las convivencias no tan sencillas, de los largos viajes, muchos en autobús, se viajaba menos en avión que ahora, aunque ya me tocó el avión, claro. Entonces, esos largos espacios, a mí me servía mucho el libro. Yo hasta a veces bromeo con eso y digo que a veces ni lo estaba leyendo. Yo abría un libro a veces para hacer como que leía, para no entrar en la dinámica que a mí me costaba mucho, ¿no? Pero eso sí me fue haciendo que cada vez disfrutara más de la lectura. Para mí la lectura es un entretenimiento ineludible. Bueno, ya en mis últimos 10, 15 años es una necesidad para dormir. Yo no puedo dormir si no es leyendo un libro media hora, 45 minutos, o el Kindle, que ha sido una herramienta para mí maravillosa, ¿no? Entonces, conforme vas leyendo cada vez más y vas leyendo ciertas cosas, de repente, pues queda la inquietud de escribir algo, ¿no? Empezando por escribir algo sobre el fútbol. En el fútbol hay para mí excesiva literatura, ¿verdad? Casi cada cuate que jugó fútbol quiere publicar su libro con sus vivencias y con su experiencia, y pues obviamente no todos valen la pena, ¿no? Entonces yo decía, bueno, algo tengo que decir sobre fútbol, pero no quisiera que mi libro fuera exclusivamente sobre fútbol, y en algún momento se me ocurrió, con respecto a mi primer libro, ligar la figura de un bisabuelo al que yo admiraba como gran versificador. Me gustaba, la versificación siempre me ha gustado mucho, ¿no? Leer, el acomodo de las palabras, sujetarte a cierta métrica y a la rima, obviamente. Ese bisabuelo gran versificador, para mi gusto, que era tema recurrente a nivel familiar, de repente se me ocurrió utilizarlo como pretexto para hablar de fútbol. Mi bisabuelo, que vivió en una época en la que el fútbol prácticamente no existía, si yo me lo encontrara ahorita, que no lo conocí, él muere 8 años antes de que yo nazca, a ese bisabuelo yo, ¿qué le diría del fútbol? ¿Qué le diría? O sea, ¿qué pienso del fútbol? ¿Cómo podría yo seducirlo a él con el fútbol? Entonces, con ese pretexto fui desarrollando esa historia, ¿verdad? A mi bisabuelo yo le diría que el fútbol tiene este encanto, este otro, le hablaría de estas grandes jugadas, de estos grandes futbolistas, y eso lo fui entremezclando con la propia historia de mi bisabuelo, cómo se convirtió en un poeta más o menos reconocido a nivel regional en el Monterrey imagínate, de principios del siglo XX, ¿no? De hace más de 100 años. Y ahí salió el primer libro, era como una inquietud, como un proyecto pendiente, ¿no? Ese se llama El Ilustre Pigmeo. El Ilustre Pigmeo, que lo de Ilustre Pigmeo tiene que ver con mi bisabuelo, ¿no? Y ya escrito ese, muy pronto me salió esa otra inquietud de decir, quiero escribir una novela, quiero calificar como escritor, aunque sé que sigo sin calificar como tal, realmente, ¿no? Y escribí una novela muy ligerita que tiene que ver con el tema del fútbol, pero ya más bien el fútbol como pretexto para contar otra historia, una historia muy sencilla, medio detectivesca, muy legible, que es Los Crimencitos Impunes. Y después de esos dos vino, con respecto a la versificación, la idea de versificar, pero no tanto con cosas, con epigramas que son banales o más sencillos, las calaveras que tengo muchos años escribiéndolas, ¿no? En el grupo Reforma. Esa versificación me gusta y me entretiene, pero dije, bueno, quiero entrarle a una versificación de mayores alcances, y ahí escribí México Esdrújulo, pensando ahí sí en otro tema que nada tiene que ver con el fútbol, en nuestro país,
en este país peculiar, ¿no? Con tal potencial y tales rezagos, ¿no? Entonces, ahí escribí el México esdrújulo, premeditadamente volteadas la J y la X. México con J, esdrújulo con X, ¿verdad? Premeditadamente para desde ahí dar la idea de este México revuelto, de contrastes, de este México maravilloso pero contradictorio. Y creo que de los 3 libros que he escrito, este fue el tercero, vamos a decir que en ese sentido es el mejor logrado, ¿no? En algo que creo que hago mejor, que es lo de versificar. Pero también entiendo que que se reduce a un público minoritario, ¿no? Porque poca gente disfruta de la versificación, ¿no? Pero ese creo que es el mejor de mis 3 libros. Simplemente han servido como desahogo, ¿no? La escritura creo que funciona para empezar como terapia, ¿no? Hay cosas que queremos decir y que cuando las escribimos siento que adquieren otra dimensión que cuando las decimos. Pues Roberto, te mandamos un abrazo. Yo creo que fuiste un estupendo futbolista. Yo la verdad no me acuerdo del Atlético Español, pero sí perfectamente de Chivas, Tigres y Toluca. Y creo que eres un comunicador natural, o sea, no podías ser otra cosa mejor después de tu etapa como futbolista, cosa que te doy las gracias por dedicarte a esto, porque eres un comunicador muy claro y muy bueno, mi querido Roberto. No, gracias a ti, Oscar. Yo no sé qué tan bueno sea, pero sí te puedo decir que disfruto, esto lo disfruto mucho, ¿no? Por eso cada vez que me dicen, ¿por qué no quisiste dirigir? Es que no creo que nada me hubiera gustado tanto como me gusta hacer lo que hago. Eres de los buenos, Roberto, junto con Rafael Puente, en mi modesta opinión, los gran Rafa, mi amigo mejores Rafa, analistas, y con la virtud, en tu caso particular, de no usar un micrófono sesgando el comentario para ver si te dan chamba en un equipo, porque ya dijiste que a ti no te interesa trabajar en un pinche equipo de fútbol. No, para nada, nunca. Nunca. Puedes grabar esto y decir, mira, este cuate, no, nunca. Va en contra de mis principios y de la propia vocación. Yo creo que, y claro, no siempre es fácil, pero tienes que disfrutar plenamente lo que haces para aspirar a hacerlo mejor. Así como hemos disfrutado intensamente, mi querido Roberto, esta charla. Muchas gracias, te agradecemos de verdad. No, se los agradezco a ustedes, qué gusto haberlos encontrado con este pretexto. Una disculpa si hablé mucho, si hablé de más. Ahí ustedes editan como tengan que editar para que salga un producto razonable. Hasta mi madre que anda por aquí rondando te manda saludos. Un abrazo para ella, maravillosa. Muchas gracias, Jorge. Gracias, saludos, gracias. Gracias, Lalo, Oscar. Un abrazo. Suscríbanse al canal. Gracias. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.